Buenas tardes, mi nombre es Yaneifri Jarcaya, estudiante del séptimo trimestre de la carrera de Derecho en la Universidad Bicentenaria de Aragua, CREATEC Tucacas. En esta oportunidad les vengo a hablar sobre la responsabilidad civil extracontractual. Para dar inicio, debemos tener en cuenta que la responsabilidad civil extracontractual, también conocida como aquiliana, es una rama del derecho civil que se encarga de regular las obligaciones que surgen como consecuencia de un daño causado a otra persona por un hecho ilícito que no está amparado por un contrato previo entre las partes. En otras palabras, se trata de la reparación del daño causado por una acción u omisión antijurídica que no deriva de un incumplimiento contractual. Seguidamente hablaremos sobre las generalidades de la responsabilidad civil. Debemos saber que la responsabilidad civil es una figura jurídica que está relacionada con toda clase de daños de orden patrimonial o extrapatrimonial, en los cuales media la culpa y el dolo. Sin embargo, también excepcionalmente comprende aquellos daños en los cuales no es requisito sine qua non esencial el dolo o la culpa, sino los efectos dañosos que genera determinado acto. Vale decir, nos referimos a la teoría del riesgo creado, en la cual la responsabilidad es objetiva. Cuando hay dolo o culpa, la responsabilidad es subjetiva. Ahora bien, hablaremos sobre los elementos de la responsabilidad civil. Para que se configure la responsabilidad civil, deben cumplirse ciertos requisitos. El primero es el daño. Debe existir un daño causado a una persona, un bien o un derecho. El daño puede ser material, pérdida económica o daño a un bien o moral, daño psicológico o sufrimiento. El segundo es la antijuricidad, que es la acción que causa el daño, debe ser contraria a la ley, es decir, ilícita. El tercero es la culpa o el dolo, debe existir culpa o dolo por parte del causante del daño. La culpa es la falta de diligencia o cuidado que una persona prudente debería haber tenido para evitar el daño, mientras que el dolo es la intención de causar el daño. El cuarto es la relación causal. Debe existir una relación causal entre la acción del causante y el daño producido, es decir, el daño debe ser una consecuencia directa de la acción del causante. Por otra parte, existe una responsabilidad civil extracontractual, que es la obligación derivada de un daño ocasionado con independencia de que preexista una relación jurídica entre causante y damnificado, es decir, que no hubiera contrato previo entre las partes. A este tipo de responsabilidad se refiere el artículo 1902 del Código Civil. El mismo señala que está obligado siempre a reparar el daño causado quien lo provoque, ya sea por culpa, negligencia u omisión. Asimismo, el artículo 1968 del citado código establece que la víctima tiene como plazo un año para exigir reparación. A su vez, en esta responsabilidad cabe distinguir dos clases. La penal, que es cuando el perjuicio originado está tipificado como delito, y la no dolosa, si el daño procede de un acto involuntario. En este mismo orden de ideas, definiremos lo que es la responsabilidad civil. Como definición, podemos decir que la responsabilidad civil se traduce en la obligación de responder por los actos realizados personalmente o por otras personas, sobre las que se tiene control o autoridad, cuando estos actos causan daño, aunque no siempre suele generar una indemnización económica. Cabe destacar que se llama responsabilidad al compromiso de tipo moral que surge a partir de una eventual equivocación o de una falta que comete una persona.
En el ámbito del derecho se entiende la responsabilidad como la capacidad de un sujeto para reconocer y admitir los efectos de una acción que realizó con libertad. A partir de esta capacidad, el individuo puede ser juzgado y condenado cuando su conducta implica un delito.